Estado Nacional. Y con nuestros invitados, que ya los habían visto ahí en la sombra al menos, ¿cierto? Pero también quiero recordarles antes que nada que pueden revisar este capítulo de Estado Nacional Prime y todos los capítulos a través de nuestro podcast en Spotify, nuestra mesa de conversación, los principales temas que han marcado la agenda de esta semana. Bueno, lo pueden revisar en Spotify, en Estado Nacional Podcast. Bueno, vamos también en el QR, por supuesto, ahí está, aquí estaba. Para poder entrar, pueden entrar por Spotify y también con este QR que está en pantalla. Pueden escuchar las entrevistas, la conversación con nuestros panelistas, en fin, todo en Estado Nacional Podcast. Bueno, vamos ahora a presentar a nuestros invitados, a nuestros panelistas, ¿cierto?, de la casa. Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, del CEP. Silvia, bienvenida. Muy buenas noches. Un poco accidentada, sí, pero igual está aquí, ¿cierto? Sí, para comentar la actualidad. Exactamente. Y Noam Titelman, economista, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Noam? Muy bien, muy contento de estar acá. Bienvenido. Sí, pues hace rato que no... Sí, hace rato no venía en realidad. Que no nos tocaba, como se dice. Y ya anunciamos más adelante, ¿cierto?, en la segunda parte del programa, vamos a tener a Máximo Pavés, comisionado de la Comisión Experta de la UDI, representante de la UDI. Esta semana ha sido clave, ¿cierto?, en el avance del anteproyecto constitucional. Pero vamos a partir por un tema que ha sido polémica hoy día, o ayer, pero especialmente ayer y especialmente hoy día. Gas para Chile. Quiero pasar por ahí rápidamente. ¿Qué mirada tienen de lo que del anuncio que hizo ayer? El gobierno presentó este plan piloto, ¿cierto?, de ENAP, digamos, produciendo y repartiendo en realidad los balones de gas en una idea que tuvo el gobierno desde el año pasado. Lo anunció, de hecho, en la cuenta pública, el presidente, su primera cuenta pública, que era poder poner a disposición cilindros de gas más baratos, a precio justo, decía el anuncio del gobierno el año pasado para la gente. Y efectivamente estos balones de gas, que son unos balones preciosos, rosados, fucsia, muy lindo, que dice Gas para Chile, valen, por ejemplo, 15.000 y algo pesos versus 23.000, que es lo que cuesta un cilindro de ese mismo tamaño de cualquiera de las otras marcas. Pero se supo también ayer que el costo de lo que le está costando ENAP cada uno de esos cilindros asciende a 117.000 pesos, sobre todo el costo de distribución en la parte más cara. Por lo tanto, parece poco eficiente. Sí. No, lo que pasa es que hay que distinguir el aspecto más de políticas públicas, y uno hace pilotos justamente para detectar este tipo de cosas. Y está bien, sí, no todos los pilotos tienen que ser exitosos. Y otro tema yo creo que es el problema político, que haber anunciado una medida que antes de tener los resultados del piloto. Claro, entonces después uno se enfrenta a estos bochornos porque efectivamente los pilotos son para muchas veces no funcionar y descubrir. Por ejemplo, al parecer en este caso hay ciertas ventajas con que el Estado participe en la parte previa a la distribución, pero ya para la distribución no hay economía de escalas para hacerlo así. Ahora, esto se dijo en su momento, cuando se anunció, varios economistas lo dijeron y lo adelantaron. Y en realidad como que se veía por parte de algunos sectores como una especie de voluntarismo ideológico por parte del gobierno de convertirse en el Estado emprendedor para ir en competencia de los privados. Silvia. O sea, yo creo que lo que muestra dos cosas. Uno, una política populista que no tiene gran repercusión porque los montos, digamos, involucrados no son tantos, pero estamos viendo en el fondo que ofrecer un balón de gas a 15.000 pesos, que es una competencia injusta con los otros vendedores, ¿verdad?, pero tiene un costo para el Estado gigante que igual lo estamos pagando todos los ciudadanos de Chile con nuestros impuestos, ¿verdad?, y con las rentas del fisco. Pero tiene también revela otro problema mucho más estructural del Estado, que es que ENAMI pierde plata. El año pasado, en 2022, ENAMI perdió 78 millones de dólares del Estado. Codelco, la empresa de cobre del Estado, también pierde dinero. Entonces, cuando uno apuesta por un Estado emprendedor, ¿verdad?, ejecutor y empresario, y resulta que las empresas más importantes del Estado pierden plata, y en este caso nuevamente pierde plata, hay que tener ojo porque justamente con el litio se estaba también proponiendo que el Estado fuera el principal. ¿Codelco pierde plata en qué periodo estábamos diciendo? Estamos diciendo que en los últimos 10 años ha tenido una pérdida importante y de hecho... Codelco tiene utilidades. Bueno, pero el último... O sea, tiene un déficit enorme Codelco. Bueno. Y de hecho lo que han pedido, por ejemplo, para ser más competitivo Codelco es justamente capitalizar Codelco y privatizar una parte de Codelco. Y lo dijo el expresidente de Codelco, que era del PS. ¿Cómo se llama el economista?
Oscar Landerreche. Oscar Landerreche, justamente Oscar, que es del PS, o sea, no es una persona de derecha, o sea, diciendo Codelco tenía otro Codelco problema, que capitalizar Codelco. efectivamente se descapitaliza porque las utilidades, en vez de reinvertirse como lo hacen muchas mineras privadas, muchas de esas utilidades se entregan al Estado que después las gasta. Y efectivamente ahí hay un problema, pero no produce pérdidas. Es una empresa muy exitosa relativamente. Podría hacerlo mucho más. Yo creo que eso es verdad, que ha caído la ley del mineral y hay mucho que mejorar ahí. Pero una cosa sí, porque es verdad que en este caso el piloto no funcionó, pero yo no iría a extender el argumento a que siempre es cierto que el Estado va a ser más ineficiente. Si fuera así, no hubiésemos tenido la experiencia de que, más allá de problemas que ha tenido, pero las farmacias populares, que hoy día todos los municipios de Chile la empezaron a imitar, partieron también básicamente como un piloto. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre la capacidad de innovación, que yo creo que es bueno que la tenga el Estado, que no creo que es malo que el Estado innove, que participe en pilotos, que vaya probando distintas formas de aportar. Yo creo que el problema es más político, empezar a celebrar cosas antes de saber bien los datos, que funcionan o no funcionan. Porque algunas cosas hace bien el Estado, pero otras cosas hace mal. O sea, esto se pudo haber evitado en el Se podría haber porque es evitado, un poquito como un chascarro, ¿no? Sí, no, es yo un creo poquito que sí. bochornoso. O sea, perfectamente se podría haber hecho el piloto, esperar al resultado y una vez el resultado salir a celebrar, porque hay algo que celebrar. O sea, el Estado puede ser muy eficiente en la primera parte, no en la distribución. En la entrega en el fondo mayorista, pero no en la distribución, que es ahí donde empiezan los costos, se disparan. Y eso puede reducir los costos si se hace. O sea, hay un potencial ahí interesante. Ahora, el problema es haber celebrado. Ya, pero lo que dice la Silvia tiene razón en términos de los montos, porque uno dice, lo que tú le estás prometiendo a la gente es que va a costar, va a tener el gas más barato, ¿cierto? Pero eso le va a llegar a un grupo de este porte. Son 6.000, por supuesto que todavía es piloto, pero sí, pero estamos hablando de una cantidad, en un mercado que es de como 14 millones de consumidores. O sea, y el costo de producción es 9 veces lo que están vendiendo el galón de gas, ¿verdad? 5 veces lo que vende la competencia y que lo pagamos finalmente los ciudadanos. Claro, no lo hemos pagado todavía, yo creo, o sea, ¿no? Porque el plan, bueno, el plan las arcas fiscales, digamos, lo están pagando. Pero, sí, un piloto, menos mal que un piloto. Sí. Eso. Para eso son los pilotos, es verdad. Sí. Lo que dice nuevamente es cierto que el problema fue, digamos... Salir a celebrar que ya está listo todo, cuando en realidad faltan los datos, hay que investigar bien. Hay muchas cosas, yo quiero insistir acá porque a veces como que extremamos el argumento y yo creo que hay que ser muy pragmático. A veces el Estado hace bien las cosas, a veces no, a veces hay que tener más involucramiento en el mercado, a veces no. Yo no creo que hay que tener una predisposición asumiendo una cosa a la otra y ahí... Esta vez, al parecer, hay una clara señal que al menos en la distribución el Estado tiene poco que hacer en el caso del gas. Ya, pero también hay una idea, hoy día yo escuchaba quienes defendían, obviamente, el primero fue en el gobierno, los ministros dijeron esto era un piloto, el ministro de Energía dijo esto es un piloto y por lo tanto estamos todavía al día para cambiar todo lo que haya que cambiar, para eso son los pilotos. Pero también hubo más de algún parlamentario que yo escuché diciendo, aquí lo importante no es eso. No es el costo. Lo importante es que la gente va a recibir gas a precio justo. No, pero... Eso es populismo puro. Totalmente. De acuerdo. Ya, eso ya, claro. Ahí alguien se subió a la pelota, ¿no? Claro, pero, no importa cuánto cuesta, la gente le vamos a llevar porque... Para eso le pasan la plata a las personas que lo compran. Bueno, pero es que la pregunta siguiente es si la decisión es subsidiar a un sector de la población, que es una decisión súper válida, además lo hacemos... El Estado lo hace permanentemente, ¿cierto? En servicios básicos, con, digamos, los grupos de la población más vulnerable. ¿Por qué no tal vez subsidiar, digamos, a las personas directamente para que compren más barato el gas? Sí. O sea, y con la crisis de los combustibles que hubo por la invasión de Rusia a Ucrania, muchos estados en el mundo lo empezaron a hacer. Sí. Entregar muchos subsidios, incluso entrar a regular precios. En fin, no digo que hay que hacer eso en Chile, pero efectivamente hay muchas otras cosas y que probablemente sean menos caras que producir de esta manera. O sea, yo creo que después de este piloto, esa idea para la casa. Y lo que dices tú, Connie, tienes mucha razón, porque cuando uno ve los análisis internacionales, lo que más reduce la desigualdad en los países son las transferencias directas. Son las transferencias directas. Y en Chile, cuando uno ve la desigualdad por el mercado, Chile es parecido a Suecia, Noruega, Francia, y cuando ves después cómo es la desigualdad, sobre todo después de transferencia, impuestos, pero sobre todo de transferencia, Chile queda en el mismo lugar y los otros países reducen un montón sus desigualdades a partir de transferencias directas a las personas. Y acá tenemos muchos programas sociales donde se gastan bastantes recursos del Estado y resulta que no son efectivos en reducir la desigualdad. Entonces ahí tenemos un tema en
en cómo poder reducir la desigualdad, y las transferencias directas están probadas de que son una tremenda herramienta para eso. Oye, hablemos del PPD. Ya, sí. ¿Cierto? Ya superado el tema. Me parece. El tema del gas. Vamos ¿Menos a hablar. denso o más denso? No sé, la teleserie, la serie del momento, como se dice. Porque, bueno, esto partió, no estoy diciendo que la crisis haya partido, pero la crisis de esta semana, ¿cierto? Parte con esta entrevista en el diario La Tercera de la periodista María José Ochea, donde la presidenta del PPD, ¿cierto? Se lanza no solamente una frase, la que más quedó es la de los monos peludos, la de los temas sexogenéricos como unas leceras, les compañeros, etcétera, con una crítica muy aguda. Ella igual, pese a que pidió perdón varias veces, porque yo nunca he visto a alguien, o sea, realmente yo encontré que tiene pachorra, la presidenta del PPD dio la cara al tiro, fue a pedir perdón, etcétera, pero reivindicó el fondo del asunto. Y después viene, cierto, la declaración primero de la ministra del Interior, que recordemos que es PPD, dijo que se sentía muy incómoda de la situación adentro del gobierno, después las críticas de la presidenta de su propio partido, y ahí aparece entonces la vicepresidenta del PPD, ¿cierto? Paz Suárez, en otra entrevista diciendo y recordándole, digamos, el caso SQM a la ministra del Interior. Bueno, finalmente uno se pregunta si a esta altura el PPD tiene posibilidades de sobrevivir, como ella misma cantaba, creo que Paz Suárez cantaba sobrevivencia, sobreviviremos. ¿Sobrevivirá el PPD o ya, como hay algunos mismos PPDistas, dicen que ya se acabó el PPD, que no tiene futuro? No. Bueno, Heraldo Muñoz, que fue el precandidato presidencial del PP en su momento, ya lo dijo hace unos años atrás. A mí me llamó mucha atención porque cuando un candidato presidencial de un partido dice que ya se acabó el momento del partido, yo pensé que eso implicaba por lo menos una discusión más contundente. No sé exactamente, yo creo que hay además una ley de partidos que probablemente va a cambiar si es que se aprueba el nuevo proyecto constitucional, que va a implicar un umbral más alto para entrar al Congreso, lo que va a forzar a muchos partidos a fusionarse. ¿Tú crees que es un buen camino? ¿La fusión? No, el umbral. Ah, sí, yo creo que es un muy buen camino. ¿Del 5% o es muy alto? Bueno, hay una discusión, porque en realidad si uno mira los países democráticos, porque claro, en Turquía es de 10%, pero yo no creo que queramos parecernos al sistema democrático de Turquía. No. En los países de democracias plenas está entre 3 y 5%. Entonces pasamos a tener ningún umbral a tener de los más altos del mundo democracias plenas. Quizás no es necesario ir al extremo, quizás podríamos partir con 4, que de hecho Esa es la propuesta transitoria. Pues yo creo que eso ya son detalles. En cualquier caso, con 4, con 5 vamos a tener la mitad de los partidos que tenemos hoy día en el Congreso. Y el PPD no pasaría, con el resultado que obtuvo en la elección de consejeros constitucionales. Pero yo igual quiero centrarme... Ni el PPD, ni la DC, ni el Partido hay un montón de Radical, partidos, incluyendo con 5% RD, que es mi partido, tampoco estaría. La democracia cristiana. Cristiana. Y me parece bien, yo creo que hay muchos partidos que en realidad uno diría, ¿cuál es la diferencia entre los partidos del Frente Amplio? Yo no lo sé, y yo debería saberlo. Entonces, digamos que hay un problema. Y además hay facciones al interior de los partidos. En tu partido hay facciones distintas. Por supuesto, siempre hay. No, pero mi punto primero... Yo siendo quizás uno de los monos peludos a los que se refería a Pirintilli... ¿Te sentiste identificado? Yo no sé qué quería decir exactamente, pero lo que quiero decir otra cosa es que hay una política que está demasiado cargada a enojarse con cada cuña, frase de cada personaje político. A todos nos ha pasado que damos una mala entrevista y yo creo que como un mono peludo creo que es importante dejar de lado por un momento al menos esa parte, porque yo creo que de todas maneras ya no podría pedir más perdón, Pirintilli. Yo creo que ya quedó claro que no era la manera en la que quiso decir. Pero yo creo que sí hay un tema de fondo. Y ahí hay un tema de fondo que yo sí creo que un juicio político crítico sobre la entrevista de la presidenta del PPD. Me parece que hay dos niveles que se confunden. Hay un nivel en el que hay una pregunta política sobre cómo se amplía la base de apoyo del gobierno, o sea, cómo no se habla solamente, ella hablaba de un 30%, cómo se amplía, porque efectivamente para los proyectos de transformación que muchas veces... Ella tiene un punto. Esa parte de la discusión me parece completamente válida. Pero hay otro tema que yo creo que es mucho más complejo, que es cuando no solamente ampliar la base, es en el fondo renegar de la base del 30%, porque, y aquí entramos en otro tipo de discusión, que es que a mí lo que me asusta es que en el norte, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países desarrollados, cada vez surge con más fuerza este tema de las guerras culturales. Y lo vimos un poco en la convención. Entonces, efectivamente, en la convención había mucho de política identitaria, como muchos le dicen, y todos piensan en los disfraces, en, no sé, variaciones del himno de Chile y todas esas performances que se han discutido mucho. Sí.
Pero también había unas performances del otro lado, ¿no? Esto de repartir negritas, no sé si se recuerdan de esos episodios, los puntos víctimas, etc. Esa lógica de la manera de responderle a una política identitaria es con otra política identitaria, igualmente agresiva, tiene intoxicada la política de Estados Unidos, ¿no? Ahí está Ron DeSantis, que acaba de declarar su candidatura presidencial peleando con Disney, porque según él Disney está promoviendo la ideología de género y esas cosas. A mí me asusta mucho que detrás de la palabra Pergentili hay una cierta caja de resonancia en un mundo que cree que la manera de contestar o afrontar, digamos, la dificultad de expandir la base de apoyo sea esto, sea adoptar guerras culturales. O sea, pegar, digamos, tan duro como sienten que fueron golpeados por este mundo ellos. Y yo creo que para allá no suma nada, o sea, para allá solo se resta. Y al final las personas, a ver, sí, al final todos estamos de acuerdo y yo creo que no hay nadie que va a decir que está en desacuerdo en esto, que hoy día la principal prioridad es el combate a la delincuencia y que eso no se puede obviar, y lo mismo con el control migratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una pelea en verdad en ese sentido. O sea, yo creo que todos estarían de acuerdo con eso, pero es verdad que hay un desafío de cómo se amplía la base, ojalá no cayendo en guerras culturales. Ya, y sumo, Silvia, para darte la palabra, la incomodidad de Carolina Toá, que es, sin duda, la ministra más poderosa del gobierno, ¿cierto? Más influyente en este minuto, además la que tiene más pega. O sea, lo increíble es que quizás sea la primera figura importante del PPD con alto nivel de popularidad, y el PPD está haciendo casi lo imposible para que le vaya mal. Es increíble. Una cosa muy extraña. Y le pegan, es como que, claro, debieran cuidarla aunque no estén de acuerdo con, aunque no sea de esa facción. A ver, pero en la entrevista no le pegó directamente a Carolina Toá, no, pero tuvo después, consecuencias políticas, sí. por supuesto que sí, y yo creo que son... Sí, después. No, sí. Eso es muy desafortunado, sí. muy desafortunado. Yo encontré muy buena la entrevista de Natalia Pergentili. Por supuesto que creo que equivocó la forma de decirlo, estaba muy enojada, pero el fondo es súper interesante, es lo que dice Noam. Lo que pasa es que la forma se comió el fondo en ese caso. Pero, La forma claro, se comió el fondo, pero yo creo que hay que atender el fondo, porque el fondo es muy importante y es lo que pasaba justamente en Estados Unidos. Es decir, tú puedes ampliar tu base, ¿verdad?, a partir de traer nuevas identidades y nuevos grupos identitarios y ampliar la guerra de las identidades, que fue lo que pasó un poco con la convención anterior, ¿verdad?, donde la Constitución era una sumatoria de intereses particulares individuales y donde se deja de fondo, o se deja de lado, mejor dicho, principios universales, donde tú aspiras, digamos, a partir de principios universales, ampliar la base y tener una conversación mucho más amplia. Y eso yo creo que es un peligro y un riesgo que tiene el gobierno actual, y eso apuntaba Natalia. Ahora, la forma, absolutamente, yo creo que se equivocó, pagó el costo, pero también creo que se exacerbó, ¿verdad?, con la respuesta de Carolina Toá y luego con la mala, pésima respuesta de la vicepresidenta del partido. Ya, pero la respuesta, tú pensás que Carolina Toá debió haberse quedado callada, que era una polémica en la que no tenía que involucrarse. No, podría haberlo hecho de forma reservada, pero creo que en la respuesta de Carolina Toá públicamente exacerbó más aún el problema, tanto así que sale la vicepresidenta a pegarle una forma que es todavía peor. Entonces creo que exacerba la cuestión en vez de bajarle el tono. A estas cosas hay que bajarles el volumen. Yo creo que esto Claro, lo que pasa es que, pero solo para hacerle justicia, a la ministra Toá le preguntan esto en una pauta donde ella está hablando de seguridad y comentando las medidas de seguridad. O sea, no es que ella quiso hablar. Entonces, es muy difícil porque ella es la principal representante del PPD en el gobierno. Entonces, yo sé, pero era inevitable que le preguntaran. Era muy difícil, creo yo, para ella salir sin decir nada, salir jugando. Pero podría haber salido jugando. O sea, en la circunstancia en que Natalia da esta entrevista, lo hace en una semana que le han pegado, pero por todas partes, y de forma bastante injusta, porque le hacen responsable a ella del fracaso electoral de su sector por ir lista separada. ¿Y no fue ella? Ella fue la que empujó esa agenda, de todas maneras, pero si uno hace las modelaciones de cómo le hubiera ido a ese sector, si se hubiera ido con los otros, la verdad es que en el total no sacan más candidatos. Y bueno, en la sumatoria... Había un cálculo que había un cálculo como de 4 sí, más. Que igual era malo. No. Ellos sacaban candidatos del sector porque había una redistribución al interior entre el Frente Amplio, pero en términos totales creo que aumentaban 1 o 2 candidatos, ¿verdad? Entonces no era un gran cambio, ¿verdad? Acá hubo un terremoto electoral que afectó a todos los partidos de Chile. Sí. Un partido sacó un 35% y todos los demás menos del 10%. O sea, es un terremoto que afectó a todos. Creo que Natalia fue súper valiente en poner la cara, asumir, ¿verdad?, el fracaso de la apuesta electoral, pero que tampoco hubiese sido tan auspiciosa si es que hubieran ido en una lista única, ¿verdad? No tenemos un contrafactual, pero si uno hace las modelaciones, no hubiese sido mucho mejor tampoco. No.
Hay un tema de fondo que como que Silvia lo tocó y creo que es interesante, porque esta pregunta de si hay un discurso universalista y otros que son medio identitarios, y yo creo que la respuesta es más complicada, porque si uno mira una de las explicaciones, los resultados tan negativos que tuvo el oficialismo, y en alguna medida quizás Chile Vamos también, yo creo que es la presencia de ciertas identidades que yo creo que no se pueden despreciar. Por ejemplo, en los nuevos votantes que se incorporaron hay un estudio del COES que muestra que son más tradicionalistas, más conservadores, y yo creo que no están, esto no es un conservadurismo en abstracto, yo creo que son personas que tienen una identidad cristiana bien importante, y de hecho hay un estudio de la encuesta Bicentenario que muestra que 48% de los chilenos dice que la religión es muy o bastante importante para su identidad. Entonces, a mí me preocupa que a veces política de identidad se dice como que es algo que le pasa al otro. Es como cuando hablamos de polarización, nadie se siente polarizado. Los otros son los que están polarizados siempre. Y a mí me parece interesante preguntarnos, a propósito de la crítica de fondo de Pignatelli, porque yo estoy de acuerdo con que es un poco injusto porque en algún sentido ya después ha dado la cara mucho más quizás que otros cuando dan estas entrevistas que a mí no me gustó, me pareció que fue una mala entrevista. Pero, en fin, el punto es que esa pregunta de fondo creo que no está contestada, porque hay un tema con esta identidad. Yo creo que la identidad patriota, nacional, por ejemplo, es una identidad también. Yo no creo que sea una identidad universalista, pero una identidad que a lo mejor también es importante recoger de alguna manera en el relato, ser más abierto a esas identidades. Ahora, viene el Consejo este sábado, ¿cierto? El Consejo del PPD, el Consejo Nacional del PPD, y uno se imagina que ahí van a volar las plumas, ¿cierto? Y tal vez hay renuncia, no sé. Pero sigue rondando esta idea de que incluso, y yo les preguntaba al comienzo, hay históricos del PPD, Francisco Vidal lo dijo también, que diciendo se acabó el tiempo del PPD. ¿Ustedes le ven un rol al PPD o ven posible la reorganización de fuerzas de la centroizquierda, pensando en esa idea que está dando vuelta como la federación de partidos, que uniendo a la DC, al Partido Radical, al PPD? ¿Qué pasa ahí con el Partido Socialista? Que claro, le fue un poco mejor, pero tampoco es que fue mucho mejor. Yo siento que el PPD surgió como un partido más progresista y más liberal respecto del PS, era como el hermano del PS, pero más progresista y Sí, más más liberal, progre, po. mucho más progre. Era en su época, recordemos los temas ambientales, de la diversidad, el feminismo. Y todo muy, eso. muy pro mercado. O sea, en un minuto también Andrés Velasco se identificaba con ese partido. Y yo siento que en los últimos 10, 15 años perdió adhesión de ese mundo más progresista, liberal, y se fue quedando con el mundo más conservador de izquierda, muy similar al Partido Socialista. Y me cuesta hoy día identificar una diferencia clara entre lo que es el PPD hoy y el Partido Socialista, de las personas que se quedaron ahí. Entonces, hay que redibujar el mapa político. Y yo creo que este umbral del 4 o 5% va a ayudar a esta configuración, no va a estar tan fragmentado y va a obligar a los partidos, digamos, a unirse y a tener definiciones más claras, porque es difícil los bordes, es muy difícil. La democracia cristiana le pasaba un poco algo parecido. La democracia cristiana es un partido muy heterogéneo, muy diverso, y se le fue todo el mundo más conservador, sí, y se fue quedando con un área más de izquierda, que hoy día es difícil de identificarla o diferenciarla del Partido Socialista, por ejemplo. A mí por lo menos me cuesta. Yarna Proboste, ¿estás pensando en eso? Exacto, estoy pensando en Yarna Proboste, en Huenchumilla, ¿verdad? En ese mundo. Noam, ¿cómo los ves? Sí, desde allá, ¿cierto? Desde ustedes. No, a ver, yo creo que... A ver, primero que todo, hay más de 20 partidos hoy día en la Cámara de Diputados. 21, concretamente. 21, sí, y hay otros en formación, en fin. Y no hay 21 visiones de Chile. Entonces, algo no está cuadrando ahí y probablemente hay varios que tengan que fusionarse. Yo discrepo un poco, por ejemplo, yo creo que la democracia cristiana sí tiene una identidad, es una identidad, por ejemplo, muy anclada en temas como el socialcristianismo, tiene una marca que yo creo que tiene una historia mucho tiene una historia, en fin. Yo creo que el PPD efectivamente tiene un problema de marca, para ponerlo en esos términos. Ahora, claro, podrían llegar y cambiarse un poco el nombre y uno podría pensar que con eso basta. No sé, por otro lado, también viéndolo en otras experiencias como la del Frente Amplio, es muy difícil fusionar partidos. O sea, el PPD y el PS llevan ¿cuántos años diciendo que se quieren fusionar? Y que probablemente no tengan muchas diferencias hoy día. Los militantes, probablemente a nivel de militantes... ¿Quién era el diputado José Toro? El secretario general. El secretario general. Del PPD. No, estaba pensando en Juan Santana. En los cambios de nombre. Del Partido Socialista, abriéndole las puertas a Carolina Toa.
Sí, bueno. La esperamos aquí si es que, Sí. digamos, no se siente acogida en su partido. Sí, pero bueno, en fin. No, pero mi punto es que al mismo tiempo es súper difícil fusionar partidos, porque primero están los militantes de base que tienen 20 chapitas de su partido, que han hecho historia y vida, que tienen recuerdos en la sede del partido. Es decir, la militancia tiene guata y corazón, no es puro cerebro, no es puro cálculo electoral. Y ese militante jamás va a querer renunciar a la marca, jamás va a querer fusionarse. Después tenemos algo no tan noble, que son los líderes, los caudillos, los que dicen, ¿para qué no van a funcionar? Me van a entrar a competir mi espacio, yo aquí tengo ordenada mi casa. Y eso es difícil de romper porque, bueno, tienen harto poder. Y tercero, empieza a haber una competencia en la que el que esté mejor de los partidos dice, ¿para qué me voy a fusionar que está peor si yo estoy aquí arriba y el otro está acá abajo? Entonces, dependiendo de quién está mejor, ese no quiere fusionarse. Y en la práctica han habido muy pocos casos de fusiones en Chile, porque es muy difícil fusiones, digamos, pacíficas, digamos, que no generen muchos quiebres, tensiones, dificultades, por lo mismo, porque más allá de que parece lógico, es muy difícil de hacer. Pero no habían tampoco incentivos para ello. Y ahora, si es que se llega a aprobar esta nueva Constitución con este requisito, eso es un tremendo incentivo para poder tener representación parlamentaria, porque ese sí que es un incentivo importante.